Convivio, Matías. Convivio, bien. Esta fue una especie de extensión cultural en la que César Pico imprimía su sello a los jóvenes que asistían, bien. Esta enseñanza era una síntesis muy personal de autores como Ortega y Gasset o también de Santo Tomás de Aquino. Bien. ¿De qué forma se daba esto lo de convivio? Bueno, los estudiantes formaban un círculo con sus sillas o sillones. Ellos rodeaban a Pico y él caminaba en el interior hablando de un tema escogido. Y bueno, de vez en cuando también se realizó una pregunta y una objeción. Esto agrupó a muchos artistas, a partir de la cual también se fundó el taller de pintura y serigrafía San Cristóbal. De la actividad de este grupo también surgieron varias publicaciones, como la Hoja Formativa, la revista Criterio de 1928, que luego pasó a manos de Monseñor Franceschi, la revista Ortodoxia de 1942 y numerosas colecciones de libros. En el año 1936 se funda la Escuela de Filosofía, también, germen de la futura Facultad de Filosofía, y luego dos escuelas más, la de Economía y el Instituto de Ciencias. Cabe destacar que estos cursos tuvieron una graduación profunda y decisiva en el nacionalismo, pues formó a la generación de hombres que hoy constituyen su plana mayor. También dieron a los estudiantes muchísima cohesión. También, originalmente, los cursos originales iniciaron sus actividades en el local de la calle Alsina, de la ciudad de Buenos Aires. Ese local después se movió del lugar y estuvo en la calle Reconquista. Está estratégicamente situado en las proximidades de la Plaza de Mayo. Además de ser un centro de estudio, también era un punto de reunión para la sociedad en sí. Al atardecer también, claro. Y al atardecer también llegaban los amigos y se iniciaba una especie de tertulia, ¿bien? Que contribuía a mantener unidos a sus integrantes. Y yo recuerdo también que la librería de Enrique Lagos también estaba instalada en el mismo local, en el mismo edificio, y también procuraba la información de los últimos libros de Europa, se los proporcionaba, y también era como un servicio de editorial de gran utilidad. Claro, mira, está bien lo que vos dijiste, que no era una universidad, pero eran los intentos de ese grupo de poder influir socialmente de tal manera que se pudiera conformar la universidad. Nunca pudieron hacerlo hasta que lleguemos a la etapa del desarrollismo y en la presidencia de Frondizi surjan lo que se llaman las universidades libres, que hoy le diríamos privadas. Pero ya llegamos a eso. Lo que tienen que tener presente es que desde 1910 los católicos querían tener una universidad y no lo lograban, porque la universidad que ya existía era fuerte, conformaba sus títulos, ellos no podían sostener probablemente todo el plantel de profesores, no tenían la infraestructura para sostener las carreras que podían pretender establecer. Entonces, son intentos, estos que está mencionando Matías, de ir gestando, generando grupos de estudio que después den la posibilidad de formar la Universidad Católica. Sí, eso le iba a consultar, profe. A partir de estos cursos, se puede decir que propició la creación de la Universidad Católica. Sí, desde 1910 intentaron, mira, en 1910 abrieron lo que decían ellos Universidad Católica, pero ¿qué? Duraron 1 año y medio, 2 años. No pudieron sostener el servicio, porque generar una universidad significa no solo dinero, sino infraestructura, formar carreras, puede ser filosofía, teología, letras, etcétera, pero aparte que la mentalidad de la época también te respalde para tener ese centro de estudio. Y no lo pudieron lograr en el 10 y después ya entraron con los cursos de cultura católica y con todas las publicaciones que pudieron hacer.
para expandir, digamos, el pensamiento. Aparte, todo el contexto internacional, o por lo menos el contexto europeo, les servía a ellos como para poder desarrollar su pensamiento. Profe, a mí me gustaría consultarle quizá, o quizás un datito, que creo que lo vi en Romero, y me parece que usted recién preguntó por César Pico, en esto de que Matías comentaba de que quizás, o sea, cuando hacían estas clases, digamos, que él iba caminando y admitía preguntas, también en Becar Varela, perdón, dice de que también algún que otro estudiante le daba una objeción, pero que, bueno, ahí se muestra el estilo docente quizás, y también el perfil de ser autoritario, que dice que no los permitía las objeciones. César Pico, de alguna manera no permitía esas objeciones, y también otro datito que creo que recuperé de Romero fue de que creo que también daba a, no sé si es Peman o Peman, que es uno de los pensadores del franquismo. ¿Hola? Sí, lo te escucho, Ron. Te escuchamos, creo que la profe no... Terán, T-E-R-A-N, Terán. Ah, bien. Bueno, así que ese datito creo que sí, que lo saqué de Romero, que leía este pensador que era del franquismo, o sea, que impartía sus ideas. Claro, ustedes tienen que pensar que la clase estaba centrada en quién, en César Pico, en el profesor. Por eso es un modelo didáctico, digamos, no sé si pedagógico, decir es demasiado, didáctico. El maestro, que en este caso sería César Pico, planteaba toda la cuestión, ya fuese, como decía Matías, de lo político, de lo cultural, de los levantamientos, de los sucesos europeos que eran importantes, de cuestiones que estaban ligadas especialmente a la teología planteada por Santo Tomás de Aquino. Entonces, el tema es que mucha gente lo ha visto como si fuera un foro, lo describe como un foro. Era un lugar donde se iba a escuchar, no a participar. ¿Se entiende eso? Porque el alumno que hacía escuchar. Y ahí es donde está bien lo que vos decís, Romina, de que es un modelo de enseñanza, ¿no es cierto?, de aprendizaje, supuestamente, porque el alumno escucha lo que dice el maestro y después va a pensar no lo que él plantea, sino lo que el maestro le enseñó. Es una forma de adoctrinamiento eso. No hay participación de los alumnos en los cursos de cultura católica. Se está recibiendo, y vuelvo a centrarla, acuérdense, en las palabras eje, autoridad, jerarquía, orden. Si yo te dejo a vos y a todos ustedes que piensen, que hablen, que charlen, que digamos, que intenten formar sus ideas, etcétera, ya estamos dentro de un sistema democrático. Y acá lo que se está buscando es un gobierno fuerte donde la autoridad sea, digamos, respetada, donde existe una jerarquía y que permita una organización republicana de orden. Porque lo que nosotros pensemos, chicas, pensemos, el gobierno nuestro, la república nuestra, está formada por ¿qué? ¿Cuáles son los poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Reconocemos porque son constitucionales. Para este movimiento que quería formar una república, ¿cuáles son los poderes o cómo se van a gobernar? Va a existir el presidente de la nación, pero
no va a existir el Congreso como lo conocemos nosotros con diputados y senadores. El Congreso o el funcionamiento del Congreso iba a ser según las corporaciones, escuchen el término, corporaciones. ¿Qué quiere decir? Que va a haber representantes de la iglesia, del ejército, de los empresarios, de los obreros, de los profesionales, corporaciones, como si fuese la Edad Media. Y eso está tomado del nacionalsocialismo europeo, especialmente del italiano y del alemán. Bien. Sí, yo entendí. ¿Hay algo más para agregar sobre el socialismo? Perdón, sobre el nacionalismo. No, profe, ahí terminaría nuestra exposición. Bien, fíjense que ustedes porque sacaron la imagen. Bueno, no importa, no importa. Ahí la voy a proyectar si quieres. A ver, bonita, dale. Ahí. La imagen que ustedes han elegido es súper significativa. Mírenla bien. Eso iba a decir, es espectacular la imagen, chicas y chicos. Todos soldaditos siguiendo un orden. Y aparte, fíjense que no son distintos los soldaditos. No, son todos iguales. Es el mismo soldadito repetido, por eso les dije, un cuerpo orgánico. Y con el gesto de las individualidades están sometidas a esa necesidad de cuerpo. Y eso se da en todos los totalitarismos, chicas. No interesa si es este nacionalismo autoritario agresivo, como puede ser un sistema totalitario como fue el de la Unión Soviética o de Cuba, por ejemplo. Ahí está la palabra totalitarismo que ayer una compañera me preguntaba y que no había salido todavía a la luz en la materia. Rosa, no sé si estás presente, pero acá está, ¿viste? Hola, buenas tardes. Sí, Marita. Sí, estaba, yo ya te había entrado, Rosa. Aparte en la foto se ve la manito Heil Hitler ahí, la manito bien hitleriana. Eso es de Mussolini, del franquismo en España y también del nacionalsocialismo alemán. No es solamente el nazismo, porque lo que ha sucedido es que la propaganda y las películas han hecho más mención del nacionalsocialismo alemán. Pero todo lo mismo, chicas. Claro, la ideología, la propuesta, lo que puede ser es que los alemanes se encontraban con uno o detenían a un preso político X y lo mataban a lo mejor. Primero buscaban sacar la información y después lo mataban. En el caso de Italia, lo mandaban a la cárcel y le hacían una purga de aceite de ricino. Cambian a lo mejor los métodos, pero la cuestión es la misma, es la persecución a la idea del otro, porque acá lo que tienen que tener presente ustedes es que el otro que no piensa como yo es mi enemigo. Ahí está el problema. Por eso ahí es antisemítico, o sea, tiene su influencia antiimperialista, antidemocrática, antiliberal y antisemita. Entonces, ustedes van a ver que se dice siempre, o se muestra en las películas de la Segunda Guerra, que la persecución fue a los judíos. La persecución, tanto allá como en la Argentina, fue a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a católicos que no pensaban como pensaba la mayoría, a gente democrática, al radicalismo de esa época, a liberales que no tenían partido. Si el problema está en que si uno no está en ese cuerpo, en esa estructura, es un enemigo del Estado, de la nación.
Fíjense que ellos no hablan tanto de Estado, sino que hablan de nación. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y nación? Que el Estado tiene un territorio y la nación no lo tiene. La nación se remite más a todo lo que es la cuestión cultural. La cultura, el idioma, la pertenencia. El primer elemento de unificación es el idioma. Por eso, Alemania invade todos los territorios donde se habla alemán o donde se ha hablado en sus orígenes alemán antes de empezar la guerra. Bien, sigamos, chicas, a ver cómo se han preparado ustedes, pues ya se nos va yendo el tiempo. Bueno, profesora, tomo la palabra. Yo observo que de las personas que había identificado en el subgrupo de los cuadros, aquí están las compañeras Jimena, Elina y Rosa. También hay otros compañeros que usted mencionó, pero yo les mandé un mail y no me respondieron. También había una chica que dejó. No importa, tranquila, vayan entre los realmente, como se dice, a los bifes. No se hagan problemas. El trabajo era grupal o individual. No, porque hay otras compañeras que también han trabajado en el mismo tema, entonces yo quería consultarle a ellas qué piensan hacer. Yo particularmente hice una presentación, si quieren lo comparto. Y después, bueno, van agregando. Si quieren agregan. Y como sabía que era un tema para hablar mucho, y que se iba a alargar y que además las compañeras que quedaron aquí pendientes, prefería hacer una presentación que no exceda los 15 minutos. Bueno, entonces total, la que quiera agregar algo al grupo va agregando. Bien. Perdón, sugiero que el resto apaguemos. Chicas, apaguen los micrófonos porque si no hay mucha interferencia, por lo que yo siento. Presenta lo tuyo y que las chicas vayan agregando, no interesa dónde se ubican explicando, pero que vayan agregando lo que han preparado. Muy bien. Bueno, bien. ¿Se está presentando? Sí, perfecto. Por lo menos yo lo veo. Bien, perfecto. Reproduzco de a un audio, cosa que si quieren intervenir puedan hacerlo cuando finalice. ¿Ah? Sí. Buenas tardes, profesora y compañeras. Ibaigorria, y a mí me toca trabajar en torno al eje la acción del nacionalismo autoritario durante el modelo de sustitución de importaciones, al igual que las chicas, solo que tenía que poner el acento principalmente en identificar los grupos que integraron el ala católica y el ala política, y a su vez desarrollar lo referido a la participación de los nacionalistas en los gobiernos de facto y las medidas tomadas en educación. En relación al primer punto, bueno, Bécquer Varela nos dice que fueron dos corrientes convergentes las que corporalizaron al movimiento de ideas nacionalistas, y estas son el ala católica y el ala política. La distinción es a efectos, si se quiere, didácticos o prácticos. Lo cierto es que ambos grupos se reconocían como solidarios entre sí, y es más, las polémicas que pudo haber entre ellos solo se trataban de amables disputas de escuela. De hecho, en el curso del tiempo nos encontramos actuando en la política del nacionalismo estaba expresada en el grupo redactor de la revista La Nueva República, fundada en el año 1927. Entre sus redactores podemos encontrar, por ejemplo, a los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta, a Roberto de la Ferrer y César Pico. Una definida tónica marrousiana caracterizaba esta revista y a sus redactores. Dicha tónica hace referencia a Charles Maurras, principal figura del movimiento monárquico político de extrema derecha francés, denominado Action Française. El ala católica estaba constituida por el grupo de los cursos de cultura católica, fundados en el año 1922 por Atilio del Oro Maini, Tomás Cáceres y César Pico. Bien, esa sería la introducción.
como las compañeras iban a tratarlo, yo procuré no excederme y remitirme principalmente a definir los grupos, que es lo que se nos había pedido. Avanzás y podés, Ethel, a qué pasa con el golpe del 30, el golpe del 43 y el golpe del 55, porque es ahí donde están las cuestiones educativas que nos interesan a nosotros. Ahora reproduzco. Por orden cronológico, me referiré primeramente al golpe de Estado que se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1930. Este fue ejecutado por un grupo de militares y civiles encabezados por el teniente José Félix Uriburu, quien derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, estableciendo así una dictadura. Los grupos nacionalistas contaban con la simpatía del jefe del gobierno. En el ala política, conocer Carlos Ibarguren, que tuvo importancia en la gestación de la revolución por ser consejero e inspirador de Uriburu. También se puede destacar la acción de Leopoldo Lugones, quien por pedido expreso del general redactó la proclama revolucionaria que se tituló La Hora de la Espada, texto que anunciaba el deterioro de la democracia, su inestabilidad y su devenir hacia demagogia. En cuanto a la católica, esta también colaboró con la revolución. La carta que escribe en 1937 César Pico a Jacques Maritain atestigua la colaboración de los católicos con este movimiento de tipo fascista. Cito: se ha hecho patente que en el orden político la forma más eficaz de contrarrestar la difusión del comunismo radica precisamente en la colaboración fundada en la realidad de un movimiento que ha demostrado su fuerza restauradora del orden. Hecha esta introducción, ahora me referiré a ellos. Durante esos 2 años de gobierno de facto no hubo cambios sustanciales. Se asistió a un momento de crisis en la enseñanza en la que los factores que le dieron origen se mantuvieron y o se agudizaron. Desde 1932 hasta 1943 solo hubo proyectos y planes que no variaron fundamentalmente las tendencias ni los objetivos de la política educativa nacional. En ese entonces, la ideología dominante se fundó en los presupuestos del nacionalismo católico, los cuales continuaron atenuados y latentes durante el resto del periodo. Esa es la época en que está funcionando Escuela Nueva en Mendoza, para que ustedes se acuerden. Claro, claro. Al año siguiente del golpe se va a elaborar el escalafón docente, el escalafón de 1931 que establece lo que charlamos el otro día, los concursos para ocupar los cargos, que el director de escuela fuera un docente destacado. Bien. Que cuando llegaran a un cargo tuvieran que rendir un examen para llegar al cargo, los concursos, como se dice. Bien, sigamos. Golpe del 43. A ver. Profe. Sí, no sé. A ver, Elina, ¿qué? No, yo solamente quería como sumar, antes de llegar al golpe o al gobierno de facto en 1943, que habían problemas problemas como educativos, que si bien no habían tantos proyectos, pero sí se trabajaron sobre estos temas educativos, que eran el analfabetismo, el semianalfabetismo, que estaba vinculado con las personas adultas, porque en el 14-20, si bien la educación era un derecho, no para mayores de 14 años. Entonces, los que ya no tenían, los que ya excedían esa edad, se quedaban sin una educación. Entonces, por eso se habla del semianalfabetismo adulto. Y después del analfabetismo en los extranjeros, que eran los inmigrantes radicados en el interior o en zonas alejadas de los centros urbanos.
Bien, Y yo te voy a pedir una cosa. A todos les voy a pedir, nunca digan interior. Eso, no sé, lo dirán los porteños, pero nosotros no. Digamos, en la provincia, en las distintas provincias, en distintos lugares del país, el interior no existe, somos nosotros, son las provincias, son los territorios. Yo sé que eso lo leen y que lo dicen los políticos porque, bueno, sí, pero ya, ustedes corríjanlo, porque son docentes, porque van a ir a asesorar a políticos ustedes. y Bien, Elina, la superposición ¿qué de más? factores. Ahí está. Vamos a tener escuelas primarias provinciales y escuelas primarias nacionales. Acuérdense que las escuelas primarias nacionales habían empezado a surgir en las provincias por ley, por la ley Lainez de 1905. Sí, profesora. Además, Elina, Habían planes y proyectos para la lucha contra el analfabetismo, que era proponer un plan orgánico y practicable que tuviera en cuenta las características particulares del analfabetismo. bien, esas cuestiones se dieron mucho más en la provincia de Buenos Aires y en los territorios y colonias nacionales, porque el resto de las provincias, por lo menos en Mendoza, la provincia ya estaba funcionando con escuela nueva, o sea que era un trabajo mucho más organizado o más propio de nosotros, digamos. Eso, nada más, profesora, quería sumar. Bien, entonces sigamos con el golpe del 43. Ahora me referiré al golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Este fue organizado por el GOU, Grupo de Oficiales Unidos o Grupo de Obra Unificación, contra el gobierno conservador y fraudulento de Castillo. Los militares, encabezados por los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, asumieron sucesivamente el poder. El nuevo gobierno estuvo influido por ideas nacionalistas de derecha, ultracatólico, antiliberal y autoritario. Los nacionalistas sostuvieron que el triunfo de la revolución representaba el triunfo del espíritu nacional. La veían como la revolución tan esperada y anhelada por ellos. Los hombres que se formaron en el seno de los cursos de la cultura católica desarrollaron un ambiente intelectual que llegó a participar del gobierno, con lo cual la Iglesia Católica recuperó presencia en el ámbito educativo. En relación a las medidas educativas, cabe destacar que a partir de 1943 se da inicio a una política educacional en que se le dio un nuevo sentido a la educación y a la cultura. La doctrina nacional se convierte en el fundamento de la educación, lo cual llevó a un profundo proceso de reestructuración. El objetivo de una enseñanza más nacionalizada tiene como protagonista el nacionalismo católico, a la que veía el mundo, a la sociedad y la nación como un organismo social, por lo que mira prioritariamente a la totalidad por sobre el individuo, y que accede a las decisiones de la política educativa, provocando una ruptura del proceso liberal y laico de la enseñanza y, por ende, del agnóstico positivismo francés. Los nacionalistas ocuparon diversos cargos públicos del ámbito educativo, tal como había anunciado, y entre ellos tenemos cargos, por ejemplo, de interventores. Podemos encontrar a Jordán Bruno Genta como interventor en la Universidad Nacional del Litoral, a Héctor Llambrias, interventor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Santiago Estrada, interventor en la Universidad de Tucumán, Tomás Cáceres, interventor en la UBA, Atilio del Oro, interventor en la Facultad de Derecho de la UBA. Como presidente del Consejo Nacional de Educación, tenemos a José Ignacio Olmedo y finalmente, pero no por eso menos importante, a Gustavo Martín Zuviría como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Hay que destacar que
Martínez Subiría. Lo que pasa es que te estoy corrigiendo los nombres porque a lo mejor no los han tomado bien o los confunden. Martín Subiría es un profesor de la facultad nuestra. Martínez Subiría, pariente de este profesor,